Las cosas con la desclasificación OVNI se están calentando mucho y esto es importante, por eso estoy grabando este video, así que prestadle mucha atención. Este martes, el martes que viene, 9 de junio, un grupo de legisladores y un ex agente de inteligencia de los Estados Unidos se van a reunir en las escalinatas del Capitolio para pedirle al presidente del país del norte que desclasifique una serie de archivos específicos, podríamos decir con nombre y apellido, que probarían de forma inequívoca la interacción de los Estados Unidos con inteligencias de origen no humano. Y estoy diciendo que son archivos específicos porque David Grush, que fue el subdirector de la Agencia Geoespacial de Inteligencia, dice que conoce los nombres específicos y direcciones, incluso dónde están estos archivos. Así que nadie puede hacerse el sonso, nadie puede hacerse el desentendido. David Grush, por si no lo recordás, le dijo al Congreso en el año 2023, bajo juramento, que Estados Unidos tiene en su poder restos de objetos y biología de origen no humano. Sí, estamos hablando técnicamente, para ser más claros, de naves y cuerpos de tripulantes no humanos. Y esto fue un boom. Y digamos que los coletazos de todo eso siguen hasta ahora. Por eso, este martes a las 2 de la tarde de Argentina, 1 de la tarde tiempo del este en los Estados Unidos, vamos a estar presenciando esta conferencia de prensa que de hecho va a ser transmitida en directo por News Nation. Así que vamos a poder hacer el doblaje en directo aquí en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Vayan anotando porque es tremendamente importante lo que va a suceder. De todos modos, yo estoy ya en contacto con el equipo de prensa de la conferencia, que está encabezado por Leslie Kean, que ya la hemos entrevistado en el canal, con la que tengo contacto directo y con la que hablé la semana pasada, y ellos me van a proveer de todo el material que se presenta allí, porque también se rumorea de que no únicamente van a pedir la desclasificación de ciertos archivos, sino que, bueno, quizás presentarían algo o hablarían específicamente del contenido de estos archivos para dejar bien en claro al público qué esperar. Aparentemente, así como no nos alcanza del todo a nosotros la desclasificación actual con estos videos borrosos y archivos un poco inconclusos, tampoco les es suficiente a los que han trabajado para que suceda. Por eso, el pedido en el Capitolio va a contar con la presencia del mismísimo David Grush, como ya les dije, los representantes Jared Moskowitz, Tim Burkett, Eric Burleson y Ana Paulina Luna. Y básicamente este grupo está buscando 3 objetivos clave. El primero es la desclasificación de estos archivos específicos UAP u OVNI identificados por David Grush en su trabajo para el gobierno y que se haga, además, de una manera que obviamente cuide los aspectos de seguridad nacional. Lo segundo es la aprobación de la ley de desclasificación OVNI, la UAP Disclosure Act, que fue trabada muchísimas veces y que establece las bases para que la desclasificación se pueda hacer completa y de manera ordenada. Y lo tercero que están pidiendo es protección para los informantes, o sea, aquellas personas que informan de estos proyectos secretos que muchas veces son clandestinos y hasta podrían ser considerados como ilegales, bueno, que estas personas tengan una protección legal para luego no sufrir las represalias, como por ejemplo quedarse sin trabajo, convertirse en parias o literalmente ser amenazados de muerte. Y es más, ni siquiera estamos hablando de las amenazas de muerte veladas a través de llamadas telefónicas o como por ejemplo como sucedió con David Grush, que entraron a su casa, lo amenazaron a él y a su familia, sino también la amenaza de la pena de muerte en la ley de espionaje. Si rompen la ley de espionaje, muchas de estas personas podrían enfrentarse a la pena de muerte, a la pena capital, lo que es terrible y es algo que legalmente se tiene que garantizar que estas personas obviamente, bueno, no estén expuestas a tales posibles resultados. Ahora, Associated Press, AP, un medio muy conocido, publicó un artículo muy interesante que dice textual esto: David Grush, informante sobre fenómenos aéreos no identificados, un ex oficial de inteligencia con una sólida trayectoria que ha testificado bajo juramento ante el Congreso, presentará evidencia específica relacionada con UAPs y otras fuentes de inteligencia no humanas que encontró en canales altamente clasificados. Vamos a ver entonces evidencia. ¿Él va a presentar evidencia por su parte? ¿Estamos frente a una avanzada
fuerte contra aquellos sectores del Estado profundo que están, según ellos, impidiendo la desclasificación? Bueno, vamos a verlo el martes, pero Associated Press está diciendo específicamente esto, que David Grush va a presentar evidencias. El presidente Trump tiene ahora una oportunidad histórica. Esta rueda de prensa trata de pasar del testimonio a la acción, que el pueblo estadounidense juzgue los hechos por sí mismo, dijo David Grush antes de esta conferencia, justamente esta misma semana. Lo que usted dice es que estamos a un paso de conseguir muchos más detalles de cómo estamos lidiando con verdaderos seres alienígenas, o como los describe usted. Eso depende del equipo del presidente y yo, por supuesto, los apoyo, pero ha llegado a mi atención a partir de hoy de que hay algunos actores dentro de ciertas agencias de inteligencia, incluidas la DIA y la CIA, que están bloqueando a algunos miembros del equipo del presidente para obtener acceso y control sobre alguno de estos registros históricos. Así que realmente espero que el secretario de Defensa, Inteligencia y Seguridad, Hensel, se encargue de eso, ya que cae de su lado especialmente con los programas nacionales, ya que están bajo su organización directa. Así podemos revelar algunos de los archivos históricos del Consejo Nacional de Seguridad sobre este tema. Todo esto está sucediendo en sincronía con el comienzo de la desclasificación de archivos OVNI por parte del Pentágono y la oficialización este 8 de mayo del año 2026 de que el tema de los OVNIs es 100% real. Esto sucedió con un primer lanzamiento de una serie de archivos, videos, imágenes y luego, hace 2 semanas, un segundo lanzamiento de videos, archivos e imágenes. Y con esto tenemos ya decenas de videos, está bien, borrosos, de mala calidad la mayoría, pero algunos tremendamente intrigantes, de cosas que el Pentágono al menos tiene clasificados. Estos videos, estas cosas las tiene clasificadas como objetos voladores no identificados, como UAPs, fenómenos no identificados, que puede ser que vuelen o que vayan bajo el agua. Por eso también se los califica de transmedio y lo hemos visto y lo hemos analizado en el canal. Sí, todo eso está muy bien, todo eso ya se logró, se hizo y de hecho se espera una nueva publicación de archivos para el viernes 12 de junio. Algunos la esperaban para este viernes, no, se espera en realidad para el 12 de junio, pero ¿algo de esto ha probado 100% la existencia de inteligencias no humanas o la interacción de inteligencias no humanas con el gobierno de los Estados Unidos? No, de hecho no. Es más, lo hablé esta semana con Avi Loeb y él me decía exactamente lo mismo. Estos videos son intrigantes, hay videos que son muy buenos, pero yo, como científico, necesito los datos para poder discernir respecto a lo que estoy viendo, porque si no, al final del día, siempre puede ser un globo, una mosca, un mosquito, un láser o algo explicable de manera a veces un poco extraña, pero convencional. Una forma de avanzar es que el gobierno publique datos de mayor calidad para que podamos hacer algo con ellos. Y si supiéramos la distancia o la cámara que se utilizó, las circunstancias, la evaluación de inteligencia sobre lo que podrían ser los objetos, bueno, sabes, no tenemos esa información porque parte de la información ha sido censurada. Y otra forma de progresar que personalmente me gusta más y que prefiero es obtener nuevos datos con mejores instrumentos de forma científica. El tema es que, como sabrás, la desclasificación generó tanto interés, pero tanto interés, que el sitio del Departamento de Defensa o Departamento de Guerra de los Estados Unidos recibió en los primeros días más de 1.000 millones de visitas de todo el planeta para revisar esos documentos, lo que no solamente es inédito, sino que habla de un momento muy específico, que es el actual, en el que la bola de nieve no solamente se ha hecho más grande, sino que parece ya haber llegado a un punto en el cual es imposible detenerla. Entonces, ¿quién va a tomar cartas en el asunto? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Se va a poder avanzar? Bueno, una de las claves para poder avanzar, por más que esto suene ya repetitivo, es la aprobación de la ley de desclasificación UAP. Y respecto a esto, Ana Paulina Luna habló esta semana y dijo lo siguiente. Debe haber un llamado a la acción. Y el problema que tenemos en el Congreso es que la ley de divulgación de los UAP y las protecciones para denunciantes no se aprueba.
Cada vez que sacamos esto para intentar facilitar que la gente informe o para dar inmunidad a que la gente pueda presentarse y no arriesgarse a violar, ya sabes, la ley de espionaje, si tienen información al respecto. Bueno, ahora mismo, dentro de la Cámara, cada vez que lo intentamos, salen los duendes de la legislación. Los llamo así porque simplemente aparecen y dicen, nunca lo pondrán en el acuerdo de confidencialidad, nunca lo pondrán en la FAA. Algo tan simple como las protecciones para denunciantes. ¿Por qué no querrías aprobar eso? Así que de hecho llamé a la Casa Blanca y sugerí que realmente lo hiciéramos a través de un decreto porque no quieren hacerlo en la Cámara. Los duendes de la legislación, los goblins de la legislación, así los llama Ana Paulina Luna a estos extraños funcionarios que aparecen cada vez que se trata de aprobar esta ley y terminan frustrando la situación, poniendo una pared, un muro para que no salga adelante. Insisto con esto, si no existe nada, si no es real, ¿cómo es que de pronto se oficializan los ovnis? Y ahora, ¿por qué se mantiene todavía el secreto? Es más, parece ser, según las declaraciones de Eric Burlison, diputado también de Tim Burchett, que alguien está frenando desde adentro, aparentemente agencias de inteligencia, queda bastante en claro, la desclasificación de documentos verdaderamente importantes. Estamos tratando de preparar al público norteamericano con un goteo muy lento de esto, pero por el otro lado me pregunto si esto es todo lo que tenemos. No estoy seguro de que el gobierno norteamericano nos pueda decir algo respecto a la existencia de alienígenas. Estoy comenzando a sentir que esta historia completa siempre es tirada hacia abajo y llevada más allá de nuestro alcance. Puedo sentir tu frustración, la estoy sintiendo personalmente yo mismo. He visto videos que creo que están en el proceso de ser desclasificados, así que pienso que va a venir más. Pero si no va a ser desclasificado, probablemente haga un esfuerzo para publicarlos yo mismo, bajo discurso y debate. Pero otra vez, mucho del metraje que he visto es similar a lo que ha sido publicado hoy. Y hay algunos que son muy interesantes, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias y el ambiente, porque tenemos videos de UAPs que están volando alrededor de submarinos rusos, o tenemos videos de alguno de nuestros aviones disparando sobre estos UAPs. Y yo he visto esos videos y estoy hablando de esto porque le estoy diciendo a la administración a través tuyo en este momento que si no publican esos videos, bueno, yo tengo la capacidad de hacer que esos videos sean publicados. Ahora, esto no es lo único interesante que ha pasado en las últimas horas, porque el representante Eric Burlison habló, por ejemplo, y mira esto, de objetos con forma de huevo, de objetos recuperados con forma de huevo, y hasta dijo que él tiene ganas de ver el objeto y meterse adentro, porque él quiere ver las cosas en primera persona y certificar que son reales. And you talked about the video that you're pursuing right now, the orbs. If there is one thing, one question you could have answered, one piece of information that is sort of missing that for you would be a game changer, that you think is out there, what would it be? Like, what would the one thing be right now if you could have it in your hands? What would it be? Well, I mean, a lot of the people that have talked about interacting with these egg-shaped craft that we have in our possession, I want to see the craft. Okay. We've heard people that have claimed that they've gone into it and they've lost time. I want to go into the craft. I want to see for myself. Again, I'm from Missouri. You're going to have to show me. And so that's until I get to that point, everything is going to be blurry videos. Entonces, amigos y amigas, estoy grabando este video viernes a la tarde porque me estoy yendo a Victoria porque vamos a participar del podcast de Silvia y Andrea Pérez Simondini y vamos a grabar una linda entrevista con Silvia y estoy dejando esto grabado para el domingo para que ustedes ya estén un poco en onda de lo que va a suceder esta semana porque es muy importante. Yo voy a estar llegando mientras se estrena este video probablemente a casa, así que nada, espero que lo estén disfrutando y que lo estén viendo con mucha atención porque lo que viene a partir de ahora es, a mi entender, y por lo que he podido hablar con algunas fuentes internas con el objetivo de la desclasificación, que tienen por objetivo la desclasificación, lo que se viene es una serie de pasos un poco más osados y potentes para lograr publicar los archivos correctos. ¿Por qué? Porque si bien lo que se ha publicado, y esto ya lo dijimos en el video, es interesante, es intrigante, a uno lo deja pensando respecto a qué está viendo, también es verdad que muchos de los videos son 100% explicables como aves
o como globos, y otros nos dejan con dudas muy serias. Apenas unos pocos de estos videos o archivos realmente están mostrando algo interesante, y en el caso de los que son realmente interesantes, vemos que nos faltan los datos técnicos necesarios para entender qué sucedía allí. Entonces, otra vez, regresando a las charlas que estoy teniendo con diferentes científicos, comunicadores, agentes de inteligencia retirados y en actividad, es necesario dar un paso más para al menos tener la confirmación, digamos, oficial, si querés administrativa, de la existencia de las inteligencias no humanas. La pregunta ahora es, y esto va de tu lado, y yo quiero que me respondas con la palabra clave Grush, ¿sí? Que es el apellido de David Grush. Bueno, con esta palabra clave quiero que me respondas, ¿vos pensás que van a poder, digamos que, doblarle un poco el brazo al Estado profundo, a estos funcionarios de carrera que no quieren develar la información con esta conferencia de prensa o lo que hagan a partir de la conferencia de prensa? Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿pensás que David Grush este martes va a presentar documentación para respaldar lo que diga? ¿O va a hablar, por ejemplo, de evidencias muy específicas para ir a buscarlas, para habilitar al Poder Ejecutivo a que vaya a buscar esas evidencias? Y la otra, el gobierno de Trump, con todas sus idas y vueltas, con la payasada de aliens.gov, triste payasada, terrible y desagradable, digo, ¿estará dispuesto a emitir una orden ejecutiva, como le decimos acá en Argentina, un decreto para desclasificar esto? ¿Realmente están por la labor? Bueno, quiero leerlos en los comentarios. Este video es corto porque ya me estoy yendo, lo quiero dejar preparado y no está editado como los videos de siempre. Disculpen por eso, pero quería traerles la información. La información hoy es lo que cuenta, es la clave. Y este martes, recuerden esto, 2 de la tarde de Argentina, 1 de la tarde, tiempo del este en los Estados Unidos, vamos a estar en directo con la transmisión de todo lo que sucede allí y luego vamos a repasar el material que nos envíen desde el centro de noticias que está alrededor de la conferencia. Así que presten mucha atención, déjenlo anotado, presten atención también a nuestras redes y súmense al equipo allí, al canal en realidad, de solo notificaciones en WhatsApp para recibir la notificación de cuando estemos haciendo el directo, porque es la mejor manera de enterarte, porque a veces YouTube no está informando. Con todo esto, los dejo porque ya tengo que preparar el bolso y tengo que salir corriendo para Victoria para hacer todo esto, y la semana que viene hay un montón de cosas. Recuerden, atención con esto, recuerden que se viene el Congreso en Godeken, provincia de Santa Fe. 13, 14 y 15 vamos a estar allí. El 13 vamos a estar a la noche con la vigilia con los All Watchers. 14 y 15 vamos a estar en Godeken, Santa Fe, con el Congreso OVNI Internacional de Godeken, que lo tiene por cabeza de cartel a David Cuevas, que viene a Argentina para el Congreso. Va a estar buenísimo. También va a estar allí Juan Acevedo Peinado, Néstor Berlanda, Pablo Álvarez, Pablo Ducó. Prácticamente toda la familia señalera vamos a estar allí en Godeken junto con Cristian Gentiletti, con su familia, con sus amigos y con todos los amigos de Godeken para vivir un fin de semana extraordinario. Así que los espero en Godeken, provincia de Santa Fe, para enterarse de cómo llegar a Godeken, de cómo sacar las entradas. @ovnisgodeken en Instagram. Allí lo siguen a Cristian y le preguntan directamente. Larga vida y prosperidad. YouTube por aquí va a dejar 2 videos súper interesantes. Véanlos y nos vemos en directo, seguramente el lunes a la noche y el martes al mediodía, con toda esta data. Se viene caliente, interesante, y lo vamos a seguir, como siempre, a fondo en la señal.